Muy buenos días a todos, bienvenidos a una nueva sesión de webinar, entorno virtual, llámenlo como quiera, a estas sesiones en las que realmente el Foro de Recursos Humanos está muy cerca desde aquel marzo, desde el marzo que comenzó la pandemia, y lo primero que tenemos que pensar es que estáis todos bien de salud, que disfrutáis muy bien vosotros y vuestras familias, todos los seguidores, todas las personas, todas las empresas del Foro de Recursos Humanos. Gracias por la aceptación, sobre todo de este espacio virtual, de este producto, de esta webinar. Cuenta mucho las formas del contar de los ponentes, seleccionados para todos vosotros en esta sesión de hoy, y cuenta mucho también las personas y las empresas seguidores y receptores, porque muchas de estas ideas, ¿por qué no? Yo lo digo siempre, se pueden poner en marcha en comités, en espacios, en nuevos entornos de trabajo. Hay más de 320 personas que le han interesado esta webinar, a los cuales agradezco los que estáis en directo ahora y los que la disfrutaréis pues dentro de unas horas cuando podáis en diferido, ¿no? Yo, sin más dilación, anunciando que vamos a hablar sobre las claves para afrontar con éxito esta nueva realidad empresarial, la que estamos viviendo en estos momentos. No sé si será la misma que mañana, porque estamos viviendo el día a día de esta pandemia en las organizaciones de una forma, yo diría que ejemplar por parte de las organizaciones, pero con cierta incertidumbre y con ciertas esperanzas también para convertir en positivo este mensaje. Proceso de onboarding, cómo se recibe a las personas que se están contratando a través de un entorno digital, la digitalización de los beneficios, una nueva forma de retener y atraer el talento. Yo creo que aporta valor hacer las cosas diferente o hacerlas con el estilo de cada organización, sin olvidar la cultura, y eso es lo que queremos trasladar a este espacio de debate virtual. Insisto, agradecemos a todos los seguidores, y todos los que vamos a tener pues de aquí a final de año, y todas las ideas que vamos teniendo a lo largo de este año. Paso a presentar con agradecimiento especial a Kobi por estar con nosotros antes, durante y después de la pandemia. Y agradezco especialmente a Borja Aranguren, su CEO, el CEO de Kobi, que está ya con nosotros y al que le doy la palabra con agradecimiento para que presente un poco y de su bienvenida en esta webinar. Borja. Muy bien, Fran, pues oye, muchísimas gracias, y sobre todo quería empezar dando las gracias pues a todos los participantes que tenemos en el webinar y que han asistido. Yo creo que esta temática muy interesante que tenemos por delante. También agradecer a todos los participantes y la gente que se ha interesado por ello, y en especial a Foro Recursos Humanos. Y bueno, pues desde Kobi, que somos una plataforma de gestión de beneficios digital, creo que tenemos nuestro granito de arena que aportar en esta conversación, y estamos muy expectantes de todo lo que vamos a hablar. Muy bien, muchas gracias, Borja, y a todo el equipo de Kobi, haciendo muchas cosas en su entorno. Y paso a presentar a nuestros invitados, que son las siguientes y los siguientes. Están todos en su puesto de trabajo en estos momentos, haciendo una pausa en la webinar, lo cual agradezco especialmente. Cristina Hebrero, como responsable de People, de personas y gestión del cambio de KPMG, cual agradezco muchísimo, hacía mucho tiempo no te veía. Cristina, ¿cómo estás? Cristina, bienvenida. Muchísimas gracias, encantada de estar aquí con vosotros. Gracias por invitarme, tanto a Foro de Recursos Humanos como a Kobi. ¿Cómo se está viviendo en KPMG, Cristina, esta pandemia, así muy brevemente? Bueno, yo creo que en KPMG nos podemos considerar una organización bastante privilegiada en cuanto a nuestra preparación para afrontar esta incertidumbre y este contexto nuevo para todos con el que hemos estado viviendo estos últimos meses, pero tengo que decir que pese a la situación de contexto y lo difícil y lo duro de la pandemia que hemos vivido, el confinamiento, etcétera, pues yo creo que nos podemos considerar una organización bastante privilegiada en cuanto a la preparación que teníamos para abordar el teletrabajo, los recursos que hemos dispuesto, etcétera, durante todo este confinamiento, y ahora pues preparando el post-COVID, es decir, ahora
construyendo esa nueva realidad, esa nueva coyuntura del mundo del trabajo, que yo creo que no está definida, estamos trabajándola. Yo el otro día hablaba con directores de recursos humanos y decíamos, estamos aprendiendo, nadie tiene la respuesta acertada, ¿no?, a la solución perfecta al contexto que nos encontramos, y estamos todos aprendiendo a construir esa nueva coyuntura y que sea una oportunidad para las organizaciones y para las personas. Muchas gracias, Cristina, por estar con nosotros. Saludamos a todos los hombres y mujeres de KPMG, también que a lo largo puedan estar en esta webinar. Nos vamos a una gran compañía de seguros, como es AXA, con su directora de talento y desarrollo, como es Anabel. Maribel, perdón, Maribel. Te veo aquí María Isabel y me sonaba Maribel. Maribel Hernández, que ya hemos tenido ocasión, Maribel, de compartir alguna charla y siempre han sido muy, muy interesantes. Bienvenida. Muchísimas gracias, Fran. Encantada de estar aquí. Muchísimas gracias por invitarme y por contar conmigo otra vez, porque creo que las conversaciones y lo que nos aportamos unos a otros son muy interesantes y son cosas que al final también nos aporta y nos ayuda a construir un poquito más también dentro de nuestras propias compañías. Maribel, ¿cómo estáis viviendo? Y aprovecho ya en esta primera ronda, ¿cómo estáis viviendo estas claves de la nueva realidad empresarial? Pues yo creo que estamos ahora mismo probando esta gran capacidad de flexibilidad que estamos mostrando todos, porque tenemos que estar continuamente ajustando y reajustando muchísimas cosas que tienen que ver con la gestión de personas. Y yo desde mi perspectiva y cómo lo estoy viviendo, creo que cada vez más, igual que nos está pasando a nosotros como personas, que esas fronteras entre el espacio privado y el espacio público profesional se están difuminando cada vez más, en las empresas cada vez está pasando también eso. Y en el caso de las empresas, el posicionamiento social. Con lo cual, para mí, uno de los puntos clave de lo que estábamos hablando hace un ratito, sí que tiene que ver con cómo la empresa quiere llenar ese espacio, no solamente hablando de gestión de personas, sino desde una perspectiva de responsabilidad corporativa y desde una perspectiva también de compromiso social. Y estamos en esa fase de claves fundamentales que, como decía bien Cristina antes, estamos aprendiendo, estamos construyendo, pero para mí las claves que tienen que estar presentes en los equipos sobre todo es la capacidad de reacción, de improvisación y sin olvidarnos por detrás que cada vez más, igual que los clientes, nuestros empleados quieren una personalización del trato que tenemos con ellos. Muy interesante. Conversaremos con AXA y con Maribel todo ese asunto y sobre todo os pido también que saquéis los temas que consideréis a todos ustedes. Otra Cristina que nos acompaña, Cristina Yegros desde la Dirección de Talento de Open Sistemas. ¿Cómo estás, Cristina? Bienvenida. Hola, buenos días. Bueno, pues también un poco agradecer al Foro de Recursos Humanos y a la plataforma COVID y sobre todo por darnos visibilidad a empresas ya más pequeñinas, como pueden ser Open Sistemas, que bueno, representamos, digamos, a una pyme, somos una empresa de 160 empleados, nos dedicamos al sector IT, sobre todo a la parte de desarrollo de servicios y de productos de data. Y bueno, yo creo que puede ser un webinar muy enriquecedor porque yo creo que todos podemos dar nuestro punto de vista. Ahora os comentaré un poco cómo se hacen las cosas en Open Sistemas, pero me sumo a lo que comentaba Cristina Herrero, que al final somos privilegiados. Nosotros, al ser una empresa tecnológica, pues digamos que ya teníamos todas las herramientas preparadas para el teletrabajo. Por ser una empresa más pequeña, teníamos esa agilidad para tomar decisiones de manera muy rápida y entonces, bueno, pues digamos que, no sé si lo comparto con el resto de compañeros, yo lo llamo que estamos en la tercera fase de COVID, que tienen que venir muchas fases más, pero tuvimos una fase inicial en la que a todos nos pilló esto un poco de improvisación, no sabíamos muy bien cómo abordar este tema. Yo creo que todos nos concentramos un poco en
bueno, en promover los comités de COVID, en que nuestra gente estuviese protegida, ¿no? Y fueron unos meses ahí, unos meses de mucha intensidad, ¿no? Donde se tomaron decisiones, digamos, pues nos cambiaban, digamos, salía un BOE el fin de semana y teníamos que trabajar los departamentos de recursos humanos para informar a nuestra plantilla al lunes siguiente, ¿no? Entonces vivimos ahí como unos momentos muy de incertidumbre. Luego pasamos una fase de verano en la que todos nos relajamos un poco y yo creo que nos ha servido también para coger oxígeno y para afrontar esta tercera fase. Y ahora nos encontramos en un momento de normalizar un poco toda esta situación, tomar decisiones más pausadas, ¿no? Porque al final estas decisiones pueden luego, lo que ahora decidamos puede afectar luego a un futuro muy lejano, ¿no? Entonces es como que vamos a sentarnos, vamos a pensar, vamos a meditar bien las cosas porque, ojo, con esto vamos a convivir mucho, como decíamos antes, que esto va para años, ¿no? Entonces digamos que nosotros estamos en una etapa de, bueno, vamos a ver, vamos a tomar el pulso. Ahora es cuando realmente nos podemos sentar y decir cómo vamos a trabajar un onboarding, cómo vamos a trabajar la retención de talento, cómo vamos a trabajar la parte de beneficios sociales y bueno, es ahí un poco donde nos encontramos ahora desde Open Sistemas. Pues nos encanta también la visión de empresas. Bueno, es la primera vez que estamos con Open Sistemas y nos encanta esa visión nueva también de empresas con vuestro talento y con vuestro tamaño también, que yo creo que es importante. Y déjenme que complete con un magnífico profesional, con Jesús Torres, director de Recursos Humanos de Rentokil y presidente de la Asociación Española de Directores de Recursos Humanos, que nos acompaña desde su lugar de trabajo, me imagino, ¿no, Jesús? Buenas tardes. Correcto, Fran. Muchas gracias por la presentación y muchas gracias por la invitación a participar en este webinar, así como a COVID, que nos acoge también en el mismo. Sí, adelante. No, te preguntaba, Chu, en esta primera ronda, ¿cómo lo estáis viviendo vosotros, estas claves, ¿no?, para afrontar el éxito de la nueva realidad? Y me llamaba la atención una cosa que decía Cristina, en este caso Jesús, que era que muchas de las cosas que hagamos ahora van a redundar en el futuro, sea el que sea. Correcto. A ver, yo creo que puedo dar un punto de vista un poquito diferente. Es decir, yo creo que efectivamente la situación de la pandemia lo que nos ha generado pues es una necesidad de un desarrollo digital y tecnológico que muchos empleados no tenían y que eso lo hemos hecho a una velocidad que quizás en un entorno más de transformación digital como el que veníamos hablando desde hace años, pues se ha acelerado enormemente. O sea, ha sido un salto cuántico, como digo siempre, brutal, ¿no? Las personas han pasado de trabajar una al lado de la otra, cada una en su casa y ser capaces de seguir funcionando y haciendo que el negocio funcione. Pero no podemos olvidar el altísimo porcentaje de trabajadores y de empleados que no tienen la posibilidad de teletrabajar y que desde mi punto de vista les hemos reconocido sanitarios, médicos, cuerpos de seguridad del Estado, bomberos, en fin, pero también los basureros, las personas que trabajan en línea en fábrica, la gente de servicios nuestra, que son técnicos que visitan clientes día a día y su trabajo es estar todo el día en la calle visitando clientes, donde las posibilidades de teletrabajo evidentemente son nulas. Y para ellos esto también ha supuesto un cambio muy radical, ¿eh? El referente que tenían en la oficina ahora está disperso en distintos lugares y hay que hacer un esfuerzo especial para mantener a estas personas cuyo trabajo es durísimo y están afrontando situaciones bastante duras, con riesgo de infecciones, con miedo, con mucho miedo a infectarse y con mucho tiento. La actividad de prevención de riesgos laborales ha sido espectacular y los protocolos que se han ido estableciendo. Entonces yo creo que esa parte también merece un reconocimiento y quizás una visión de cómo les va a afectar el nuevo modelo de trabajo a todos ellos, ¿no? Por otra parte, lo que es ya las formas de trabajar que tenemos ahora mismo, bueno, a mí lo que me gustaría es una reflexión que abro, es ser capaces de entender si nuestra administración pública y los miembros del diálogo social, tanto sindicatos como patronal, son capaces de entender que la situación de flexibilidad en la que nos vamos incluyendo
intentar regular determinadas cosas es ponerle puertas al campo. Y me da la sensación, y viendo la reciente, la sacada esta mañana ley de trabajo a distancia, conocido como el Real Decreto Ley de Teletrabajo, o trabajo a distancia, conocido como la Ley del Teletrabajo, no va precisamente en esa línea de facilitar la flexibilidad que nuestros empleados están demandando. Y nos podemos cargar el invento. Es decir, yo creo que hacer que todo este modelo de flexibilidad que permite que las empresas sobrevivan y que los puestos de trabajo se mantengan y que la gente pues, sea capaz de producir y de generar ingresos, nos lo podemos cargar. No podemos incrementar los costes de las compañías. Tenemos que ser capaces de distribuirlo de una forma adecuada y, desde luego, mi experiencia es que en la negociación colectiva esto va a ser un caballo de batalla bastante importante que vamos a tener que afrontar en los próximos meses. Ese marco también tenemos que tenerlo en cuenta. Muy interesante, Jesús, los temas. Borja, no sé si quieres completar algo con esta primera ronda y ya entramos en debate todos, si queréis. Sí, no, pues por nuestra parte, sobre todo, comentar, quizás no tanto desde la parte interna de COVID, que todavía somos una empresa un poquito más pequeña que Open Sistemas, sino más bien por la parte de lo que estamos viendo, ¿no? Hablamos con muchas empresas todos los días, con departamentos de recursos humanos todos los días, y estamos viendo, sobre todo en la parte de digitalización de recursos, de la parte de beneficios, estamos viendo muchísimos cambios, ¿no? Luego entraremos un poco en esa parte, pero yo creo que está siendo un cambio a todos los niveles, ¿no? No solamente en formas de trabajar, sino también incluso pues, en procesos, herramientas que se utilizan y todo a la vez, ¿no? Entonces, yo creo que estos 4 verticales que vamos a tratar hoy, además todos ellos están un poco interrelacionados, ¿no? Y yo creo que tenemos mucho contenido para tratar. Por tocar un asunto importante, que es, bueno, el miedo, ¿no? Lo ha tocado, alguno de vosotros ha hablado, ¿no? De si podemos, sobre todo la incorporación ahora en septiembre, estar más o menos con cierto miedo, lógicamente, ante todas las noticias sobre salud, presentes y futuras, y sobre la incertidumbre, ¿no? Ayer tenía un debate que cambiaba la incertidumbre por la esperanza, ¿no? Estábamos hablando de vacunas, de aspectos de farmacia y hablábamos en el mundo de las personas y hablábamos de esperanza, ¿no? Pero queda mucho tiempo. ¿Cómo nos estamos comunicando en las organizaciones, ¿no? Quiero dirigirme hacia la comunicación interna porque me parece que de abajo arriba, de arriba a abajo, esto sí que está cambiando. Cristina, ¿no? Tú que lo llevas analizando mucho tiempo desde KPMG, me parece que es un cambio importante. Y a partir de aquí cualquier persona puede intervenir para no ir siguiendo uno a uno. Adelante. Sí, yo creo que ha sido una explosión de la comunicación por necesidad, por sentido común, por intentar cubrir pues esa parte más de la relación social que hemos perdido total o parcialmente, de manera total durante el confinamiento, pero que ahora todavía no hemos recuperado en prácticamente pues ninguna organización, ¿no? Comentaba Jesús que lógicamente hay distintos colectivos de empleados y dependiendo del tipo de trabajo, pues hay muchas actividades, como es lógico, que se siguen realizando de manera presencial, pero en la globalidad de las compañías ahora ya tenemos como esa segmentación de empleados, unos trabajando presencial, otros con estos modelos híbridos que la mayor parte de las organizaciones están implantando y en todo caso no estamos conviviendo con relaciones sociales como las que teníamos previo al COVID. Entonces, este nuevo escenario, esta nueva coyuntura post-COVID, pues claramente plantea la necesidad de que tengamos que cubrir ese roce presencial que no está y que lo estemos intensificando a través de, en gran parte, medios digitales, pero yo creo que también con la creatividad de buscar fórmulas para que siempre y cuando se mantengan, lógicamente, las medidas de prevención necesarias, pero también dar un impulso en las organizaciones a que recuperemos parte de esa actividad presencial en oficinas, salvaguardando distancias, con mascarillas, todo este nuevo escenario que es muy incómodo para todos, pero al que no nos queda otra que adaptarnos y además, como decías tú, Fran, antes de cuando estábamos comentando, sabiendo que esto, bueno, pues esto no son 2 meses. Yo personalmente, cuando estábamos en el confinamiento,
pues tenía una esperanza, ¿no? de volver a muchas cosas de la vida anterior pues a final de año, pero ya hace meses que me he dado cuenta que el futuro que tenemos por delante es diferente, que el entorno de trabajo va a ser diferente y además creo que lo podemos ver como una oportunidad para crear un mundo del trabajo con unas condiciones de trabajo, con unos espacios de trabajo y una manera de relacionarnos, comunicarnos, trabajar en equipo, etcétera, etcétera, distintas de lo que eran en el mundo pre-COVID. Entonces, ese nuevo escenario, ese nuevo modelo del trabajo que estamos todavía configurando, estamos las distintas organizaciones en función de las industrias, los sectores, dependiendo de cuánto te haya cambiado tu modelo de negocio todo esto del COVID, pues crea un nuevo entorno de experiencia de empleado, crea un nuevo escenario para los líderes también para comunicarse con sus equipos y sin duda la comunicación creo que es una pieza que también ha cobrado una relevancia tremenda y que tenemos que ser capaces de sacarle el máximo partido, porque hay muchos retos relacionados con preservar la cultura, preservar el compromiso, el engagement de la gente, que si no manejamos bien las palancas que tenemos a nuestra disposición, y una de ellas es la comunicación, corremos el riesgo de perder mucho talento. Esto lo percibes, ¿no, Cristina, en las organizaciones, ¿no? En estos momentos. Totalmente. Yo creo que hay una preocupación de los altos ejecutivos, de las organizaciones, en cómo preservar la cultura, cómo en este nuevo entorno, que está muy bien lo digital y todos yo creo que estamos muy contentos de poder aprovechar todos estos canales colaborativos que tenemos, pero yo lo que hablo con ejecutivos veo también la necesidad de recuperar parte de ese roce personal, de ese interactuar en el mismo espacio para innovar, para co-crear y encontrar el equilibrio. Creo que tenemos que encontrar el equilibrio para mantener la productividad de las organizaciones también y conseguir pues, una organización con empleados conectados, comprometidos, pero también productivos. Y no todo se puede hacer con medios digitales. Adelante. Usted. Sí, yo iba a completar Maribel. algunas de las cosas que estaba diciendo Cristina, porque es muy interesante. Hablaba de la explosión, ¿no? De la comunicación. Y a mí siempre me gusta hablar de la comunicación como punto de partida, es como la comunicación siempre pasa, queramos o no queramos. Y durante muchísimo tiempo yo creo que la comunicación interna no ha sido o no ha estado en la lista de prioridades top de ninguna compañía o de casi ninguna compañía. Y sin embargo ahora hemos visto que está ocupando un espacio altamente estratégico. No solamente desde la perspectiva de la gestión de personas, sino también desde este posicionamiento social, desde esta responsabilidad corporativa que he mencionado antes. Ahora mismo creo que hemos visto y hemos probado que la comunicación interna trasciende mucho más allá de esta concepción, me vais a permitir un poquito más tradicional, de este intercambio de mensajes de interés puramente corporativo. Ahora mismo la comunicación en estos meses ha sido fundamental como acompañamiento, como el estar presente simplemente, el asesoramiento. Y no solamente esta parte más emocional que se ha incorporado a la gestión de la comunicación, sino que también tenemos que, yo creo que ha cambiado la expectativa del empleado. Ahora mismo, creo que fue Cristina antes de Open Systems que decía, es que hemos pasado el fin de semana porque ha salido un comunicado en el BOE para sacar la comunicación el lunes para informar a los empleados. Ahora mismo las expectativas de nuestros empleados es información en tiempo real. Y esto significa para nosotros una mayor agilidad y un cambio en la aceleración, en la velocidad con la que tomamos decisiones. Hay veces que sale un comunicado, una nueva ley, un nuevo decreto y tenemos que tomar unas decisiones de forma muchísimo más rápida de lo que a lo mejor estábamos acostumbrados antes. Otro de los criterios y otro de los elementos que yo creo que las expectativas que tienen los empleados es accesibilidad. La información tiene que estar accesible a través de diferentes canales y esto implica
hablábamos de herramientas tecnológicas, pero no solamente tecnológicas. Tenemos que ir mucho más allá y esa parte de creatividad de cómo hacemos llegar los mensajes a la gente que está dentro de la organización. Por supuestísimo, honestidad y transparencia. No podemos estar con medias tintas en este momento. La gente, la situación que estamos viviendo, todos la conocemos y en nuestra tolerancia a determinados niveles de frustración o de gestión emocional está mucho más bajo de lo que estaba en el pasado. Y por supuestísimo, relevancia. Ahora mismo información tenemos a mansalva, podemos entrar y buscar información en cualquier sitio, pero la responsabilidad que tenemos nosotros como compañía y la expectativa que tienen nuestros empleados es que seamos relevantes a la hora de comunicar. Y yo creo que esto todo nos da un escenario muy diferente de cómo se ha reposicionado la comunicación interna en las organizaciones y es una herramienta que tenemos que seguir aprovechando. O sea, estamos ahora y estamos haciendo madurar nuestra comunicación dentro de las organizaciones, tenemos que aprovecharlo como herramienta para futuro, para construir lo que nos viene, que será convivencia con lo que sea, que estamos todavía experimentando. Bueno, yo quiero aportar un poco la realidad de Open Sistemas, que a lo mejor difiere mucho de lo que estáis comentando vosotros por el tipo de empresas, pero que a lo mejor de la gente que está escuchando el webinar, pues sí se puede sentir identificado. Nosotros al final... es verdad que tenemos que trabajar mucho la comunicación. Nosotros no tenemos departamento de comunicación interna dentro de Talent y sí que nos ayudamos mucho con el departamento de marketing y comunicación. Y nosotros el planteamiento que siempre hemos tenido desde el comienzo de esta crisis es que teníamos que encontrar el equilibrio para no saturar tampoco a la gente con demasiada información. Entonces, lo que a nosotros nos está funcionando bastante bien, es verdad que nosotros ya trabajábamos bajo metodología Agile, pero la hemos incorporado a todos los departamentos transversales y digamos que el objetivo es humanizar la comunicación y que llegue de manera más fluida y digamos más constante a todo el mundo. Entonces, nos está funcionando bastante bien las dailies, el que el mensaje pueda llegar de diferente manera a cada departamento. Lo digo que a lo mejor en una multinacional esto es inviable, ¿no? Porque al final necesitas tener un departamento orquestado de comunicación interna, dar un mensaje que llegue a toda la compañía, pero a una empresa como Open Sistemas, que es una empresa pequeñita, pues esa parte sí que nos está funcionando bastante bien. Pero vamos, hay que reforzar mucho lo que decías también de ese acompañamiento, ¿no? Al final está... Y esto sí que lo quería comentar luego, la parte de onboarding, que nosotros lo que hemos identificado también es que si antes los puntos de control están más espaciados en el tiempo, ahora hemos tenido como que comprimir eso, ¿no? O sea, nuestros puntos de control, si antes eran mensuales o trimestrales, ahora son prácticamente semanales, un poco para coger el pulso de cómo se encuentra la gente dentro de la compañía. Pero insisto, que somos una empresa pequeña, a la hora de tomar decisiones, pues es verdad que no cuentas con esa burocracia y es todo mucho más ágil. Pero lo comento por mucha gente que a lo mejor nos está escuchando y le puede servir como de ayuda. Pero, Cristina, yo coincido totalmente, porque incluso yo creo que en las grandes corporaciones, al final, los equipos pues son equipos de proyecto donde hay un jefe con sus colaboradores, son equipos... Y yo creo que lo que ha demostrado esta nueva coyuntura es que no es solamente la comunicación más corporativa, ¿no? que puedan venir desde esos departamentos de comunicación interna, sino que creo que cobra esa por supuesto, pero creo que cobra una especial relevancia la comunicación más en el equipo de trabajo natural. Con estas metodologías Agile que comentas, es decir, estar mucho más cerca de los equipos, a través de la escucha, a través de la empatía, porque claramente, pues en este momento en el que nos encontramos, yo creo que las personas necesitamos percibir o desarrollar tanto el apego o el engagement más racional como el engagement más emocional. Por un lado, saber y estar tranquilos que a nivel de la organización en la que trabajamos, pues las cosas están controladas, la compañía pues está yendo adelante, etcétera, etcétera, pero también la conexión emocional
con los compañeros, con tu jefe, con tu colaborador, en esos pequeños grupos. Y eso es el día a día de las relaciones, que bueno, ahora podemos hacerlas parcialmente pues por distintos canales de colaboración, pero que sin duda el poder tener y compaginar, y creo que tenemos que hacer todos un pequeño esfuerzo de impulsarlo, también en la medida de lo posible y siempre que sea posible, el presencial, el poder seguir conectando presencialmente para no perder el valor de ese roce y de ese transmitir cultura de unos a otros, ese compartir, ese aprender del prójimo. Y creo que los entornos 100% virtuales que se han puesto encima de la mesa, incluso alguna compañía que ha nacido 100% virtual y se plantea 100% trabajar en remoto, tenemos algunos ejemplos. Yo desde mi perspectiva me cuesta pensar que se consiga mantener ese engagement en un entorno 100% virtual para siempre. O sea, yo no visualizo un futuro del trabajo 100% virtual. Creo que creo que necesitamos, y quizás los latinos más todavía, ¿no? Creo que necesitamos encontrar ese equilibrio dentro del contexto en el que tenemos ahora y que irá cambiando a lo largo de los meses, pero que también requiere un esfuerzo por parte de todos bueno, pues igual te has acostumbrado ya a quedarte. Al principio nos costó acostumbrarnos a estar en casa, ahora a veces nos cuesta acostumbrarnos a salir de casa. Pero una vez que lo haces, pues hasta enriqueces un poco tu jornada, ¿no? Unos días estás en casa, otros días no. Yo creo que cambia el contexto y creo que eso es lo que cada organización tiene que encontrar, cuál es su modelo en función de su sector, su industria, el perfil de empleados, etcétera. Bueno, yo estando completamente de acuerdo con todo lo que habéis comentado, sí estoy de acuerdo en que efectivamente la comunicación juega un papel fundamental, sobre todo cuando hay una parte de la comunicación que decía antes Maribel muy, muy importante, que comunicación siempre hay, es decir, al final comunicación es la charla que hay en el café, comunicación es la rumorología que se extiende por las empresas, en comunicación hay que saber manejarla, orientarla y dirigirla, y cobra una importancia fundamental, sobre todo cuando compartes equipos que están trabajando en remoto con personas, como decía antes, que no acceden al teletrabajo y siguen teniendo un trabajo diario en el puesto de trabajo, ¿vale? Eso es muy, muy, muy importante desde mi punto de vista. Yo si me voy al entorno actual, ¿cómo estamos ahora mismo a 23 de septiembre? Es decir, habéis hecho un análisis, efectivamente, los primeros meses fueron terroríficos, pero los departamentos de recursos humanos han sido brutales. Nos hemos relajado en verano, pensamos que esto ya se había superado, que esto no iba a volver, y viene la segunda ola y viene el rebrote. Y yo lo que estoy notando ahora en nuestro personal es, y en la sociedad en general, es muchísima incertidumbre. Todos estamos hablando de la vacuna, cuándo vendrá, qué pasará después de la vacuna, cuando todos nos vacunemos, volvemos todos a la oficina, no volvemos, se mantendrá el teletrabajo, seguiremos yendo con mascarilla, todo ese tipo de cosas. Pero hay muchísima incertidumbre, o sea, la gente no sabe ni cuándo, ni cómo, ni qué va a pasar, ¿vale? Hay también una situación de crisis económica que se nota en clientes en los que vamos a visitar. Hay clientes que están cerrando, clientes que dejan de pedir el servicio, y eso nuestro empleado lo nota, porque al final el cliente al que acude a dar el servicio se encuentra con que el cliente ya no está. Y esto, desgraciadamente, está incrementándose día a día. Y todo esto genera también una situación, pues, de miedo. No solo el miedo sanitario, que lo hay. Es decir, yo sí he detectado, es decir, este incremento que ha habido de contagios en las últimas semanas, la vuelta al colegio, el miedo a qué va a pasar porque ahora el niño va al colegio y mañana puede cerrar el colegio, puede contagiarse, me puede contagiar a mí. Yo he tenido 2 o 3 casos donde tú tiras de una persona que ha estado en contacto con una persona positiva y la cadena que llega hasta abajo ha llegado hasta 200 personas impactadas por esto al final, ¿vale? Y es un solo contacto que además fue negativo. Entonces te das cuenta de que efectivamente esa cierta psicosis al miedo también hay que manejarla, ¿vale? Entonces yo creo que es muy importante manejar esa comunicación que decíais en este nuevo entorno en mensajes de confianza, mensajes de seguridad, mensajes de engagement y sobre todo, como decía también Maribel, de transparencia. Es decir, la compañía está así, esta es nuestra perspectiva y esto es lo que vamos a hacer. La flexibilidad que estamos dando a los empleados es un ejemplo de lo que tenemos que dar, de la confianza que la compañía transmite hacia los empleados y de la confianza que los empleados deben de tener hacia la compañía. Ponerse la camiseta ahora más que nunca es necesario. Y yo creo que en el nuevo entorno, efectivamente nos tenemos que habituar a muchas cosas, ya nos estamos habituando, pero estas limitaciones a la movilidad, el no poder salir de casa, al final
también estoy de acuerdo con Cristina que decía, oye, es que esta situación de engagement y de estar conectado con la compañía y mantener la cultura y todo lo demás a distancia es muy complicado. Ya nos limitan las reuniones a 6 personas. O sea, ni siquiera podemos estar más de 6 personas en una sala con las distancias de seguridad, las mascarillas y todo lo demás. Quizás el entorno cada vez dificulta más este tipo de mantenimiento y en ese sentido estoy completamente de acuerdo de que el entorno de trabajo y el entorno de comunicación en el que nos tenemos que mover va muy orientado a relativizar relativamente esto. Esto es lo que nos ha tocado vivir, tenemos que adaptarnos a esto y ser capaces de seguir produciendo en esta situación, ¿vale? Yo creo que la parálisis por el análisis o el miedo me parece que sería lo más peligroso que nos podría pasar ahora mismo. Muchísimas gracias por todas las opiniones tan realistas y tan sobre el terreno. Están llegando muchas preguntas en el chat, pero planteo otra cuestión y nos vamos al chat, si os parece. Aunque en muchas webinars me ocurre que los propios invitados ya están contestando al chat, ¿no? Lo cual está fenomenal, también. Pero una cuestión que también se enuncia en esta webinar es, bueno, no sé si estamos paralizados en la contratación de personas o en la incorporación de personas. Hay muchos casos y muchas empresas, pero ese onboarding, esa bienvenida, ese hola a la cultura de la organización, ¿cómo se hace en estos momentos, ¿no? Y luego, bueno, de esto sabe mucho Borja, ¿no? Pero de la digitalización y de los beneficios, ¿no? ¿Están cambiando? ¿Cómo se puede ser más creativos? Os planteo esta cuestión antes de pasar al chat. Pues si queréis, yo que siempre he sido el último en hablar, hablo. Adelante, Jesús. Nosotros hemos contratado más personal que nunca en este verano, en julio y agosto. Más personal que nunca. Bueno, es el requerimiento del negocio. Nos ha costado encontrar personal. Es decir, yo creo que lo que están apareciendo son nuevas posiciones que nunca nos sabíamos o que tenían digamos, un ámbito residual, pero que de repente gente que se dedique a ser capaces de desinfectar y garantizar una desinfección, pues en nuestro caso, no hay tanta. Es complicado encontrarla. Con lo cual exige no solo buscar ya el talento, sino también buscar a la persona que puede tener la capacidad de hacer eso. Y eso nos exige, voy a la segunda parte de tu pregunta, a ser muy ágiles en el proceso de inducción, el proceso de incorporación. Sí hay una bienvenida, hay un welcome pack que se da físicamente, pero toda la parte de formación inicial y sobre todo de formación de cómo tienes que hacer el trabajo, lo hemos tenido que hacer todo en digital. Hemos utilizado vídeos, hemos grabado vídeos en una sala que tenemos aquí con distintas fórmulas de trabajo y hemos sido capaces de generar un entorno en que el empleado se ha convertido en el demandante de lo digital. Como no puedo ir físicamente a la oficina o en la oficina no está mi referente que siempre ha estado, o me digitalizo o no soy capaz de desarrollar mi trabajo. Entonces, en el doble sentido es inducción muy digital, muy orientada a lo práctico y a ser capaz de incorporar cuanto antes a las personas. Y en segundo lugar, atender a esa demanda de lo digital que están requiriendo los empleados, pues incrementando nuestra capacidad. En ese sentido, el departamento de IT nuestro ha sido espectacular el trabajo que ha desarrollado, no solo en medios, sino también en sistemas y herramientas que hemos incorporado a toda velocidad, aunque estuvieran en el cajón esperando el momento oportuno para hacerlo. Yo, Jesús, me quiero sumar, y creo que lo he comentado antes, al mensaje este positivo, que yo creo que el decir estamos contratando, yo creo que podemos ayudar a mucha gente, como decías tú. O sea, no nos podemos quedar en esta parálisis de no puedo hacer nada. En tiempos difíciles también surgen oportunidades, ¿no? Y por cerrar el tema de la comunicación, yo creo que todo está centrado en un engagement emocional, ¿no? En un modelo mixto, ¿no? Y bueno, Open Systems también, por lanzar ese mensaje positivo y esperanzador, es una empresa que ha crecido también en tiempos de COVID. Yo creo que al final el que estemos, de hecho, Open Systems tiene delegación en Sevilla y en Madrid, y hemos abierto una delegación en Irlanda. Y yo creo que eso al final te da un balón de oxígeno para decir, jolines, tenemos cosas todavía para hacer en 2021, ¿no? Y respecto al tema del onboarding, es muy curioso, ¿no? Yo me acuerdo que en los meses estos más calientes de jolines, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a vivir? ¿Estaremos vivos en el mes de julio? Me acuerdo cuando nosotros incorporábamos a gente que toda la relación, todo el proceso había sido online, que le mandabas el contrato online, que hacías el onboarding online, y yo decía, esta gente tiene
una capacidad de resiliencia y de decir, bueno, me adapto a esto y voy a coger esta nueva oportunidad como algo, vamos. Entonces, nada, que hay que trabajar mucho la parte esa. Nosotros en IT y no solo en Open Systems, imagino que todas las empresas del sector siempre diremos, ¿no?, que hay mucha demanda y poca oferta, con lo cual tenemos que trabajar mucho el onboarding, en que la gente, pues si antes poníamos mucho el foco en el que el primer día la gente se fuese con toda la información, ahora yo pienso esa gente que se ha incorporado sin contacto directo con sus compañeros, ¿os imagináis? O sea, cualquiera de nosotros, cuando nos incorporamos el primer día, quien más y quien menos preguntaba al compañero, tenía una duda, intentaba un poco dispersar, ¿no? Preguntabas al de al lado, pero luego te ibas al del otro departamento. Yo pienso en esa gente que se ha incorporado desde sus casas en su puesto de trabajo y, vale, tú le explicabas bien el organigrama, pero esa gente, o sea, ¿dónde las ha tenido que pasar? Yo no quiero. Bueno, de hecho nosotros, como os decía, hacemos puntos de control para ver esta gente cómo se siente, pero me parece, vamos, extraordinario esa capacidad de tomar esa decisión de cambiar de empresa con la que estaba cayendo, ¿no? Entonces, bueno, que deciros que hay que trabajar mucho esa parte para que la gente desde el primer momento sienta los colores y diga, bueno, ¿por qué esta empresa y no la otra, ¿no? Y bueno, desde Open Systems, sobre todo en esas estamos ahora, en trabajar mucho la parte del onboarding. Yo me quería sumar al mensaje también de positivismo junto con Cristina y con Jesús, porque nosotros también hemos incorporado más de un tercio de la plantilla ahora en época de coronavirus. Y por un lado, se nos ha hecho mucho más difícil toda la parte de onboarding, como bien decía Cristina, hemos tenido que dedicarle mucho más tiempo a esos procesos, a esa comunicación, pues los managers directos tienen que estar mucho más pendientes, ¿no?, en el día a día. De hecho, nosotros, por ejemplo, una figura que también hemos creado es un mentor interno de la compañía que pueda estar muy encima, pues aunque sea por Slack, ¿no?, por herramientas de mensaje directo, pues preguntando qué tal, cómo van esos primeros días, que yo creo que es muy importante, ¿no? Pero además de gastar o tener mucho tiempo dedicado a esa parte de onboarding, también nos ha tocado dedicarle mucho tiempo al reclutamiento, ¿no?, porque nos ha costado más reclutar gente, lo cual ha sido curioso, ¿no? Y además hemos lanzado una encuesta en estos últimos días. El 31% de la gente decía que les cuesta más reclutar talento, ¿no?, en esta época de coronavirus. Y yo creo que al final esto es una muestra o transmisión de miedo, ¿no?, incertidumbre que hay en la población a la hora de cambiarte ahora de puesto de trabajo, por mucho que sea un puesto de trabajo que se adecue en condiciones, en situación o lo que tú estás buscando, ¿no? Y luego también quería aprovechar para abrir un poco, ya que desde nuestro punto de vista nos posicionamos un poco desde el lado de los beneficios, ¿no? Quería comentar también un poco qué es la parte que hemos estado viendo en la parte de beneficios sociales. O sea, al final, nosotros aquí hemos visto un cambio de procesos y un cambio de producto. En la parte de cambio de procesos, al final lo que hemos visto es que la gestión de los beneficios, pues las empresas que no tenían gestión online están pasando radicalmente a una gestión online, ¿no? Y hablo, por ejemplo, pues de gestión de tickets físicos para temas de comida, ¿no? Pues nos hemos encontrado con muchas empresas que han estado almacenando tickets y tickets en sus almacenes y que ahora están cambiando radicalmente a un entorno más digital, ¿no? Y en cuanto a la parte de producto, lo que estamos viendo es mucha más tendencia, pues hay productos tradicionales como podrían ser las comidas, el ticket restaurante, el transporte público, que ahora lamentablemente pues se han podido estar utilizando menos y hemos visto un cambio de tendencia en esos productos tradicionales hacia temas más digitales, ¿no? Una cosa que se nos pide mucho es, por ejemplo, movilidad. Temas de movilidad, pues oye, tener coches compartidos, poder dar beneficios en ese tema de coches compartidos, patinetes, todo temas que al final fomentan un poco menos los contagios, más que lo que es el transporte público, ¿no? Y luego, por otro lado, se abre toda una rama de productos nuevos, ¿no?, que se nos están también demandando mucho, temas de temas un poco más psicológicos, de mental wellness, temas más de wellness físico, ¿no? Pero no tanto enfocados a gimnasio, sino herramientas que te fomenten un poco estar en forma en casa, ¿no? Que yo creo que ese tipo de actividades para los empleados que al final, oye, pues sobre todo en épocas de confinamiento, ¿no? Pero incluso empleados que hoy en día no tienen tanto contacto con los compañeros, un poco como comentaba también Jesús, ese tipo de pues apoyo mental y físico creo que también son muy importantes, ¿no? Yo simplemente por añadir una pequeña cosa, porque yo creo que han dicho ya casi todo lo que se podía decir sobre el tema,
Pero yo creo que para mí el mensaje detrás al final es todo lo que estabais diciendo, al final es experiencia empleado. Es el tema central con el que trabajamos ahora, desde una perspectiva de onboarding, atracción, gestión de los beneficios, y esta experiencia empleado lo que nos están exigiendo es que sea personalizada y adaptada a cada persona. Y en estas circunstancias, en este contexto, esta personalización y esta adaptación pues nos requiere un poquito más de creatividad y nos requiere pensar de forma diferente. En el caso, por ejemplo, de los beneficios, como decía Borja, al final lo que nos encontramos es una diversificación del tipo de beneficios que teníamos antes y además también para mí lo que estoy viendo también es una democratización. Es decir, antes teníamos una serie de beneficios para determinadas esferas de la población que teníamos en las empresas y ahora mismo se está abriendo muchísimo más y un momento más de self-service, elige tú el beneficio que se adapta mejor a tus necesidades y en este momento las necesidades, pues cada uno tiene cosas completamente diferentes sobre la mesa. Sí, yo Maribel, ahí por decirte, es muy importante mantener el nivel de beneficios e incrementarlo, que es lo que estamos intentando trabajar aquí. Es parte del engagement que decía antes, ¿vale? Y totalmente de acuerdo contigo, la employee value proposition que tenemos al empleado tiene que cambiar radicalmente. Es otra propuesta de valor diferente a la que le tenemos que hacer al empleado, sobre todo si queremos atraer a gente que venga a trabajar. Pues interesantísimo. Bueno, llevamos 18 años con el Foro de Recursos Humanos, pero ¿cómo aprendemos todos los días con vuestras opiniones? Y sobre todo, insisto, todas estas emisiones de la webinar tienen un alto componente de generosidad por vuestra parte a la hora de la transmisión y sobre todo un beneficio también para todos los seguidores, todos los oyentes y todas las personas que lo disfrutan, tanto en redes sociales, en Twitter, ahora mismo en directo, donde os están siguiendo, como en YouTube, en el canal de RH 24 Horas del Foro de Recursos Humanos, con los sonidos y también en un reportaje posterior que vamos a preparar en las próximas horas. Nos acercamos en los últimos minutos de la webinar al chat y algunas opiniones, a ver qué dicen. Tengo preguntas por aquí. Vamos primero al chat para organizarnos. Se habla también sobre el tema del teletrabajo. ¿Veis coherente, responsable realizar reuniones de equipos de no más de 6 personas en la oficina para preservar toda esa cohesión y cultura de empresa? Esa sería una cuestión. Las nuevas medidas, por decirlo así. ¿Cómo comunicar a mi equipo de gerentes regionales cuál es la mejor forma de planificación anual, ¿no? ¿Funciona la metodología Agile? Bueno, esta le va a gustar a Maribel, ¿eh? Adelante, Maribel, a ver si podemos contestar esta. Sí, yo creo que no hay una respuesta ni sí ni no. Yo creo que las metodologías ágiles están probando que son muy útiles para ser muchísimo más eficiente en la gestión de las relaciones y generar también un ambiente de equipo un poco diferente al que estamos acostumbrados de una forma más tradicional. Pero no todas las culturas ni todas las compañías están preparadas para implementar metodología ágil. No puedes llegar y decir, la coloco aquí y esto va a funcionar ya de por sí. Requiere muchísimo trabajo de preparación por detrás, requiere entender muy bien el tipo de perfil y el tipo de conocimiento que necesitan las personas que trabajan en metodologías ágiles si queremos garantizar que realmente va a empezar a funcionar. Y seguro que Cristina puede hablar muchísimo más con conocimiento de causa que yo en este tema. Había una pregunta por ahí de una persona que estaba participando en el chat, que decía que si al final se podía implementar en metodología Agile en otros departamentos que no fuesen los de IT. Y sí, porque lo hemos personalizado a nuestro departamento. Al final lo que tienes que hacer es un seguimiento, un control, una daily diaria y bueno, al final nos va funcionando porque son los puntos de reunión que tenemos todos los días para ver qué se ha hecho, qué se va a hacer, identificar los plazos y bueno, pues al final te puedes montar tú tu metodología como tú quieras, pero al final el éxito no es que exista esa comunicación, es que existan esos hitos, se vayan cumpliendo y si algo se atasca, pues bueno, intentar solucionarlo en el equipo o si tienes que llamar, digamos, a la persona que está por encima de ti y tratar de solucionarlo, pero bueno, yo creo que sobre todo es comunicación e implementar una
una normalidad todos los días de poder reunirte. Yo creo que ha motivado mucho, pregunta para Cristina Hebreros y para Jesús también, ha motivado mucho lo que ha dicho Cristina de engagement racional y engagement también emocional, ¿no? Porque incluso son muy explícitos los seguidores y fijaros lo que nos preguntan, que es cómo comunicar a mi equipo de gerentes regionales, ¿no? Es decir, en definitiva, es cómo transmitir esa cultura en estos tiempos de virtualidad, porque la información tiene que ir de arriba a abajo. Sí, yo ahí lo que creo es que ahora cuando nos estamos refiriendo al concepto de comunicación va mucho más allá de transmitir información. Como comentaba alguno de mis compañeros, no sé si era Maribel o Cristina, yo creo que estamos en un mundo donde tiene que haber mucho autoservicio y autoconsumo respecto de toda la parte más de información y de datos, ¿no? Es decir, que yo como empleado, como manager, accedo a través de los canales y las herramientas digitales de mi compañía para consultar información que me ayude a tomar decisiones. Pero más allá de eso, de lo que es la información más de datos, hechos sobre cómo va la compañía, cómo van las ventas, etcétera, etcétera, está toda la parte emocional, que es la que ahora mismo está en entredicho, es ahora mismo la que está en peligro. Gracias a la aceleración de la digitalización, pues cada vez más tenemos más tecnología, más sistemas, una manera más ágil y rápida de acceder a información. Pero la realidad es que la parte emocional, que es la que se ha visto más dañada o más perjudicada por el nuevo contexto, pues requiere el esfuerzo individual de cada persona, de cada responsable de equipo, de cada jefe de equipo, de preguntar a su equipo, de tener esos momentos de, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras? ¿Estás bien? ¿Qué te falta? ¿Cómo te puedo ayudar? Y entonces hay que combinar todos esos elementos. Es tremendamente complejo porque además estamos todos con agendas como locos, la coyuntura económica pues no ayuda evidentemente y eso exige un esfuerzo individual de cada persona con jornadas de trabajo pues muy extensas, etcétera. Pero creo que es una de las respuestas para afrontar con éxito este nuevo contexto, ¿no? O sea, el que todos, cada uno individualmente, pongamos nuestro granito de arena con nuestros compañeros, nuestros colaboradores, de poder equilibrar y mantener ese engagement emocional y no solamente el racional. Sí, va un poco en la línea de lo que yo había comentado antes, ¿no? O sea, desgraciadamente yo creo que la gente está un poco desesperanzada. Se les ha hablado de una vacuna, me parece que iba a estar en octubre, noviembre, no es verdad. A partir de ahí el entorno es muy emocional, es decir, ayer una compañera del departamento me decía, oye, mi hija me la han mandado a casa porque tenía positivo y parece que se está quedando, oye, tranquilo, vamos a gestionarlo, vamos a verlo, vete al médico, mira esto, mira lo otro. O sea, este tipo de comunicación más personal, más directa, más de persona a persona, que toca más lo sensible, toca la fibra de la gente, es yo creo donde tenemos que hacer un esfuerzo. Y hay un esfuerzo de personas que, oye, que les cuesta. O sea, hay gente que le cuesta esta parte más emocional de la comunicación, ¿no? Y es ahí donde tenemos que hacer un esfuerzo. Respecto a lo que hablabais antes de metodología Agile, muy cortito, nosotros estamos haciendo yo que más de metodología hablo de filosofía Agile. Yo creo que Agile es una filosofía, es una forma de hacer. Luego metodología hay una barbaridad. O sea, dentro de Agile entra Kanban, entra Scrum, entra todo lo que queráis, ¿no? Lo que es importante es ser capaz de hacer el análisis, no ya de la organización, que también, pero también de cada departamento y ver exactamente qué metodología dentro de la filosofía Agile es la que mejor se adecua a la forma de trabajo. Y sobre todo tiene que ser una metodología que fomente el trabajo en equipo, la colaboración, los entornos colaborativos, el cumplimiento de objetivos y sobre todo la satisfacción personal de conseguir lo que nos hemos propuesto. Y eso, que requiere un esfuerzo de la organización, requiere también aprender a trabajar de otra manera. Estamos haciendo un piloto en recursos humanos, no es en IT. Estamos utilizando Kanban y la verdad que, oye, la cosa va funcionando. O sea, ya tengo algún departamento que ha visto la pizarra puesta en mi despacho, que está ahí enfrente, diciendo, oye, ¿esto qué es? Yo quiero hacer algo parecido, ¿no? Y no es precisamente el departamento de IT, son operaciones, es la parte comercial, en fin, que yo creo que lo que hay que encontrar es la metodología adecuada dentro de la filosofía que se adapta mejor a cada departamento. Yo quería añadir... Solo rápido, añadir además al punto de Jesús la potencialidad de Agile no solamente dentro de un departamento, sino para abordar proyectos transversales, claro. Que creo que cada vez más las organizaciones deben de ser más transversales. Para abordar esta crisis se han creado muchísimos comités transversales en todas las organizaciones y creo que
muchas de las soluciones a los problemas del futuro vienen por combinar capacidades de distintas áreas y hay las nuevas formas de trabajo allá, y lo he coincidido más allá de metodología, el concepto de nueva forma de trabajo más ágil y flexible contribuye bastante a esto. Y ahí animaría a los que no lo conozcan a probarlo, ¿no? Sin duda alguna, cada vez más se hablan estos términos y cada vez conocemos más todos los procesos Kanban, Agile y Lean también, ¿no? Sí. A la hora de desarrollar. Pregunta para Kobi, ¿cómo tenéis pensado abordar estos cambios en los beneficios corporativos? ¿Tenéis en mente poner aquí en el chat algún lanzamiento a corto plazo? Estos que os conocen bien, ¿eh? Pues mira, justamente tenemos uno que va muy en línea de lo que comentaba Jesús, de la parte de experiencia y de también esa flexibilidad que se comentaba, ¿no? De poder dejar a los empleados elegir los beneficios que mejor se adaptan a su situación. Y es justamente muy en línea de una demanda que estamos viendo muy creciente, ¿no? Y un poco lo que estamos yendo a desencorsetar nuestros beneficios de, oye, tener que dar un beneficio en una cosa o tener que darlo pues, en transporte público, darlo en comidas, etcétera, sino más hablar de unos beneficios muy flexibles, ¿no? Que se puedan adaptar a la situación de cada uno. Entonces, ahí es donde estamos trabajando por un lado y luego sí que es verdad que también estamos abriendo nuevas líneas, algunas tenemos ya en piloto, nuevas líneas de beneficios, pues un poco lo que hablábamos antes de temas un poco más de mental wellness, de temas más de movilidad que no tengan por qué ser transporte público. Sí que es verdad y aquí también quería hacer una pequeña mención, ¿no? Que creo que así como la ley está intentando adaptarse al teletrabajo, y estoy de acuerdo con Jesús en parte de lo que dice, de que al final creo que encorsetar algo como es el teletrabajo a veces va un poco en contra y echo de menos que por otro lado sí que se esté regulando otros temas pues más ligados con beneficios que por ejemplo sí que se necesita regulación, ¿no? Pues por ejemplo, se me ocurre pues temas de movilidad que no sean transporte públicos a día de hoy no están exentos, ¿no? Entonces mi duda es, oye, si esto tendría que tender hacia que esto pueda estar exento, por ejemplo, ¿no? Temas de mental wellness, pues un poco lo mismo. O incluso estamos oyendo estos días de que equipos como portátiles, teléfonos móviles van a ser retribución en especie o que se ha planteado que puedan ser retribución en especie. Y eso va a ser una retribución en especie, pero ¿va a ser exenta o no va a ser exenta, ¿no? Pues ¿va a tributar el empleado por ello? Creo que aquí todavía la ley no se ha mojado y que nos hace mucha falta, ¿no? Porque tenemos que adaptar toda esta parte de beneficios exentos. Y Fran, una cosita, simplemente he visto un chat que comentaba que no estaba de acuerdo con mi comentario. Yo quiero aclarar mi comentario sobre la ley del teletrabajo, ¿vale? Es cierto que deja mucha libertad entre la empresa y el trabajador para llegar a un acuerdo voluntario, ¿vale? Pero también abre la mano a la negociación colectiva. Y en el momento en que la negociación colectiva encorsete esos acuerdos entre empleados y empresarios, es donde podemos entrar en una especie de fin del teletrabajo. Yo creo que a la ley le falta algo más de flexibilidad. Es decir, yo tengo empleados que me dicen, mira, yo no quiero que me pagues nada, no quiero ningún gasto. Yo me estoy ahorrando el gasto de transporte, por ejemplo, que todos los días me cuesta un dineral. Y yo prefiero quedarme en casa para hacer mi trabajo más eficiente, adaptado al horario que yo necesito, con las necesidades que tengo en casa, con mi familia, mis hijos y tal, a que tú me pagues 50 euros para pagar la línea de internet. O sea, quiero decirte, ese grado, ese punto de flexibilidad, si se hace en acuerdos voluntarios individuales y se permite la libertad de las partes hacerlo, fantástico. Si la negociación colectiva va a empezar a entrar a regular que el coste de un empleado en casa es esto y esto, tipo tabla salarial, es cuando nos cargamos el teletrabajo. Ese es el punto, que yo pongo. Así lo he entendido y además hay mucho haremos alguna webinar sobre esto del teletrabajo, pero hay mucho que hablar. Bueno, rapidísimo. Bueno, hablan de empresas que están ya 100% en remoto, Linux, el caso, bueno, hay muchos casos, lógicamente, también, que están desarrollándose 100%. Temática de formación. Bueno, hay una pregunta general, ¿no? Algo habéis tocado, cómo enfrentarnos a los obstáculos que impiden el avance, ¿no? Ante esta nueva realidad. ¿Os habéis planteado implantar más días de teletrabajo en vuestras organizaciones? ¿Os habéis planteado implantar más días de trabajo con esa experiencia COVID? Y por último, ¿cómo veis bueno, la implementación del responsable de felicidad, ¿no? En las organizaciones, ¿no? Bueno, esto viene de largo, ¿eh? Hace muchos años ya que se está hablando de esto y del empleado que vaya, que esté dentro de recursos humanos y que sea una tendencia creciente. Yo con esto del chat prácticamente haría una ronda final, por si queréis añadir algo del chat o si no algunas conclusiones, y vamos cerrando esta webinar. Cristina Yegros, adelante con esa ronda final.
Vale, yo me centro, y creo que también lo ha comentado Borja, lo de tener esa persona de acompañamiento. Nosotros en Open Systems estamos intentando también tener una persona que, bueno, hemos denominado Employer Care, que es el que hace un poco el seguimiento, pero también con un concepto de ayudamos desde arriba abajo y también desde abajo nos ayudan arriba. O sea que necesitamos un poco como esa cohesión de todos para salir un poco de esta. Y nada, mi aportación a lo del acompañamiento, que sé que vamos un poco justos. Muchísimas gracias, Cristina, y un abrazo a todos los empleados de tu compañía. Gracias. Jesús, conclusiones finales. Bueno, sí, yo creo que efectivamente estamos ante un paradigma nuevo, una nueva forma de trabajar, una forma de entender la relación laboral. Tenemos que adaptarnos a ella, mucha comunicación importante, flexibilidad. Yo sigo insistiendo en la flexibilidad. Claro que mis empleados van a aumentar las horas de teletrabajo, pero siempre y cuando ellos quieran. Hay que tener mucho cuidado. O sea, el entorno es de crisis sanitaria. Las oficinas tienen que tener unas líneas mínimas de separación de empleados, el layout que tenemos que tener dentro de la oficina, un montón de historias. Y nosotros hemos partido de una premisa es voluntariedad, libertad, flexibilidad, mucha comunicación, mucho refuerzo al manager para la comunicación con los empleados y sobre todo la flexibilidad de ir adaptándonos a los que cada día nos está cambiando esta situación. Pues muchas gracias a Jesús Torres, director de Recursos Humanos de Rentokil y presidente de la Asociación de Directores de Recursos Humanos. Gracias, Jesús. Gracias a vosotros. Maribel, AXA. Pues yo, replicando un poco lo que ha empezado diciendo Jesús, esto ha venido para quedarse. Estamos construyendo, y todas las empresas estamos ahora mismo metidas en cómo construimos el futuro del trabajo. Para mí el punto de atención es que estamos construyendo el futuro del trabajo teniendo muy en cuenta estos cambios externos que estamos viviendo, legislativos, sociales y toda la situación en la que nos estamos enfrentando, pero creo que es fundamental que sigamos manteniendo también como eje central de este rediseño del futuro del trabajo, que tengamos en el centro también la experiencia de empleado. Y eso significa algunas veces tener que incorporar su opinión y construir de la mano con ellos para que sigamos siendo relevantes y no perdamos esa capacidad de atracción y ya no tanto de retención, sino de fidelización, que yo creo que es otro concepto interesante. Maribel, muchísimas gracias por estar con nosotros y un abrazo muy fuerte a todos los empleados de AXA. A vosotros. Cristina Hebrero, desde KPMG, adelante, tus conclusiones. Sí, bueno, yo por terminar las preguntas que hacías, Fran, responsable de felicidad, pues a mí me gusta más responsable de experiencia del empleado. Creo que alguien dentro de una organización tiene que tener la visión end-to-end, de principio a fin, de cómo vive el empleado, la experiencia de trabajo, su bienestar con la organización. Y eso creo que hasta ahora las organizaciones hemos tendido a ser más silos, departamentos, y creo que ahora estamos en un momento donde hay una oportunidad para romper silos, para tener una visión más transversal. La digitalización nos ayuda, todas las metodologías ágiles nos ayudan. Creo que ahí tenemos una oportunidad. Y coincido con Maribel, creo que estamos en un momento histórico de construir el mundo del trabajo, las nuevas formas de trabajo del futuro. Creo que hay que abordarlo con positivismo, con oportunidad, también con mucha responsabilidad para que cada organización, en función de su sector, su actividad, el perfil de su plantilla, encuentre ese equilibrio, esa nueva modalidad de trabajo que le funcione y que sobre todo le ayude a ser más competitivo y a poder tener éxito en una coyuntura económica que no va a ser fácil. Querida Cristina, muchísimas gracias como siempre. Me ha alegrado mucho verte. Igualmente, Fran, muchas gracias a vosotros. Pues Borja, cierras tú esta webinar tan interesante que yo digo muchas veces que hay que volver a escucharla, lógicamente para sacar las mejores ideas. Adelante con esas conclusiones. Sí, yo para mí la conclusión principal es que vemos, de todo lo que hemos hablado, vemos que al final todo el tema del teletrabajo es un tema muy complejo y que toca muchos palos, ¿no? De la misma manera que implantar políticas de teletrabajo no es implantar la herramienta de Zoom para que todo el mundo se comunique, tampoco es la implantación de la filosofía Agile lo que nos lleva directamente a teletrabajar, ¿no? Sino que es algo mucho más complejo, de muchas más herramientas de comunicación, muchos más procesos de gestión de onboardings, offboardings, comunicación interna, etcétera, etcétera, e incluidos también por la gestión de beneficios sociales, obviamente, ¿no? Pues muchísimas gracias, Borja, como CEO de COBI. Gracias a todos los hombres y mujeres de COBI por estar aquí. Nos vemos en la próxima. Muchísimas gracias a todos. Y bueno, las conclusiones las habéis
trasladado a todos vosotros, pero si algo tiene todas estas espacios virtuales que tenemos es para que en algo más de una hora podamos sacar conclusiones. Y hay un aspecto que es evidente de la actualidad del teletrabajo, lo que genera con ese Real Decreto también el teletrabajo, y especialmente me quedo con esa engagement racional y emocional que tenemos que tener, porque, bueno, y sobre todo lo que nos dedicamos a comunicación hace mucho tiempo y especialmente a recursos humanos, estamos viviendo un tiempo nuevo, con experiencia, lógicamente, pero estamos viviendo un tiempo nuevo y tenemos que adaptarnos para escuchar cada vez más a los empleados, para interactuar con ellos y también a los clientes, también a nuestros clientes en ese entorno de comunicación interna en la que habéis lanzado ideas muy interesantes, pero que necesitamos mucha creatividad y mucha innovación. Y quizás la otra reflexión es reiterativa también, pero yo creo que hay que dejarla aquí, que es la importancia, queramos o no, permítanme la expresión, de los recursos humanos en estos momentos, ¿no? En las organizaciones. No es cuestión de ir a viejos debates, ¿no? De quién va antes en la organización, ¿no? Ahora, el director de recursos humanos tiene una gran posición de interlocución con el CEO y con los empleados y tiene una gran posición de presente a futuro. Depende de todos realmente el posicionar esa figura como la de dentro de unos años, que no sabemos cómo puede ser, pero estoy seguro que con más competencias, si ahora también pues lo hacemos bien. Muchísimas gracias a todos. Tienen a disposición esta webinar con un reportaje amplio en las próximas horas. Gracias, en este caso, a Nuria Santidrián por llevar todo el Twitter. Gracias a Enrique Martínez Bermejo por la coordinación. Gracias a todo el equipo del Foro de Recursos Humanos. Y nos vamos a preparar ya la webinar de mañana, que tenemos otra. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias. 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 Hasta luego. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Adiós, adiós.